Entiendo que la mitología viene a ser ese mesocosmos, esa oportunidad, ese puente, ese vehículo que permite eh, conectar lo individual, no con lo más externo de todo, lo que allende todas las posibilidades, incluso de visión, que ninguno de nuestros sentidos van a captar, esa inmensidad exterior que sí está ahí. Y hay que hacer frente desde las necesidades más pedestres y concretas a las más altas y místicas. Y es ahí donde están las funciones de la mitología, en donde la función mística es la más alta de todas, tiene que ver con el misterio inmenso del universo, lo absoluto, lo que no podemos realmente nunca comprender cabalmente desde la razón. Es absolutamente inefable. La función siguiente va a ser la función cosmológica, que va a dar pie a explicarse cómo es que se formó mi universo. En realidad el universo todo. Explicar cómo se dio la cosmogonía, el origen del cosmos. La tercera función es la función sociológica, y ella nos va a remitir a el orden, la armonía entre los miembros de una sociedad. Entonces es una función sociológica porque cómo se regula socialmente este grupo humano que comparte este mismo cosmos, porque cada uno habita internamente un microcosmos individual, y dentro de este orden es cómo nos relacionamos con eso grande y cuánta importancia, o desde dónde se puntúa el eje del universo. Aquí comienza una gran división entre Oriente y Occidente. Porque Oriente y Occidente vamos a encontrar que todos tienen un mito cosmogónico y todos van a tener que enfrentarse a ese mysterium tremendum de la existencia, lo inefable, lo absoluto, el temor a lo desconocido inmenso y el deseo de aprender algo de eso con H. Pero la tercera función realmente va a llevar que algunas sociedades tengan como eje el cosmos y otras como eje el individuo. Luego viene la cuarta función, que es la función psicológica. Tiene que ver con el microcosmos de cada cual, o alineado con el cosmos, el gran macrocosmos. Es el nivel de identificación que tiene cada cual con la visión de mundo de su pueblo, de su grupo cultural, de su mito. Estamos viendo la imagen de la paleta de Narmer, que va a estar representando en este caso lo que ya podemos decir, esto es prototípico de la cultura egipcia, y no es un híbrido, ni es de ninguna otra parte, y sabemos y reconocemos que aquí esto es Egipto. Narmer también se identifica con el primer faraón, el faraón Menes. Lo que hace Narmer a nivel concreto, histórico, y donde podemos decir que empieza a correr Egipto como civilización, y no es prehistoria, él desvía el curso del Nilo, y con esto puede unir el Alto y el Bajo Egipto. También es un concepto simbólico, el concepto de unión de opuestos, en donde es la verdadera palabra unión, porque Menes, o el señor Narmer que está ahí, de alguna forma empieza a usar desde ese momento en adelante dos coronas, la del bajo y la del alto. En el otro lado de la paleta vemos un símbolo que es muy sumerio, o sea, que es anterior, ¿cierto? Como estas bestias que tienen cabeza de serpiente,
que están entrelazadas en sí mismas, que es el símbolo que ha seguido a través de las civilizaciones representando la unión de los opuestos. Y estas dos cabezas de serpiente entrelazadas hablan en el fondo de estas, cómo se van a fundir, en este caso, unir. Los opuestos simbólicos que representan al uno y al otro. El Alto Egipto va a estar representado siempre por una corona alta y el halcón. Y el Bajo Egipto va a estar representado por distintos tipos de animales, más de los fangos, ranas y otro tipo de animales así, de ese tipo. Aquí, por supuesto, podemos ver la supremacía de un rey sobre el otro ha muerto, mueren todos, pero lo que es simbólico de ese lugar va a conservarse. Porque todo esto en realidad, y esto es lo esencial que vamos a ver de esta paleta, está regido por la gran diosa Maat. El principio del orden básico de Egipto ya estaba establecido. Un principio inmaterial, pero fuertemente regulador, cosmificador, que es el principio de orden egipcio, la divina Mat. La divina Mat, antes de ser representada por Isis y una extensión de dos alas o una balanza, estaba confinada en los 4 puntos cardinales, y es por eso que esta paleta tiene 4 Mat. Cada una va a estar regulando el orden correcto, poniendo quizás un ojo en cada punto cardinal. Y en realidad, ¿cómo lo hace esta vaca? Es fácil, porque ella arriba está en el cielo en el momento en que estamos en la era de Tauro. Cada una de esas patas va a velar por cada punto cardinal. Así que podemos ver cómo cada pata va a estar siendo representada en la plástica por una mat distinta, y tenemos ahí 4 mat. El hombre primitivo es justo el que está antes de esta paleta. Esta paleta empieza a ser un icono de lo que es ya la historia diferenciada de la prehistoria. Y es que el hombre primitivo estaba abierto hacia atrás. Encontraba en el pasado un modelo, y este modelo le otorga una posibilidad de imitación. La actitud del hombre primitivo es estar abierto a eso. Todas las civilizaciones empiezan a avanzar hacia una cosa más individual, porque la actitud cambia después. Es decir, no estamos dispuestos a encontrarnos otra vez con lo mismo. Perdemos el asombro. De alguna forma, nunca se perdía el asombro, porque lo que te conectaba y lo que te interesaba volver a encontrar es finalmente el número. Este mismo rey, a su vez, está identificado de alguna forma con lo divino. Y entonces, si él es divino y tiene una forma, va a ser el propio halcón, que a su vez el halcón está representando el sol como figura de esplendor, visión, pero sobre todo por la figura del retorno, porque este sol no está fijo en el firmamento constantemente en el día, tiene un dinamismo. Y en algún momento el sol en el día desaparece. ¿Y dónde está? Y si allá arriba, porque estamos todos ubicados en ese tiempo, en donde estamos en una era de Tauro, en la noche vamos viendo a una vaca, incluso podemos ver toda la Vía Láctea, que se llama por eso Vía Láctea, que son sus mismas tetillas de la vaca, que a su vez están en el firmamento, pero se llama láctea, de la leche que va a producir Hathor, y sigue llamándose así. Y ahora no está el sol que estuvo en la mañana. ¿Dónde está? Puede preguntarse un niño, pero puede preguntarse un adulto o un anciano. Ah, claro, está en el vientre de su madre.
la madre se lo ha tragado o el niño ha entrado a reposar en el vientre y luego en la mañana ella va a parirlo otra vez, más luminoso, más refulgente, más eh, eh, brillante que el día anterior, porque lo vimos decaer. Nadie nos contó, vimos que el sol poco a poco empezó a perder su fuerza. Entonces se dice que justamente este es otra forma de llamar al faraón como el hijo de su madre, y la madre, la casa del toro, Hat Tor, es la madre de Toru, que lo tiene en su vientre, y hay una renovación constante y cíclica. Y el orden entonces se establece que no es estático. Uno de los primeros descriptores, o sea, como características que describen este orden, es el dinamismo. O sea, si algo cambia y se oscurece o pierde potencia, no te preocupes, estamos en el orden. No sería propio del orden que quedara estático, siempre brillante. Así que como eso decae, decaen otras cosas, pero estamos en el orden. Es parte del orden. No se preocupen que si mientras avanzamos y estamos abiertos hacia el pasado, vamos a retomar los niveles a su como estándar ejemplar. En algún punto, en la medida que retornemos. Y esa es una promesa que viven todos los seres humanos. No solamente se regocijan porque el sol vuelve, sino que se regocijan en este asombro de saber que todo lo que decae va a volver. ¿Y eso qué otorga? Paz, tranquilidad, retorno. Es un buen sedante para la ansiedad que puede provocar ver el decaimiento. Aquí, curiosamente, estamos viendo al rey del Bajo y del Alto Egipto. Lo más profundo a donde nos remite esta unión de opuestos del Alto y Bajo Egipto, del mitologema por excelencia de Egipto, en donde hay dos mitologemas que responden a dos arquetipos contrarios, Osiris y Set, pero que de alguna forma pasan a ser parte de un uno. Es como en la física podríamos hablar del electrón y el positrón, de la materia y la antimateria. Estamos mencionando exactamente lo contrario, verdaderamente lo contrario de algo. Pero al mismo tiempo tienen la misma naturaleza. Y eso es lo que los hace ser tan contrarios, que en la misma naturaleza tengan cargas contrarias. Bueno, Osiris, siendo un gran rey, se ha ganado la reputación, el amor de su gente, porque ha enseñado a todos los reinos, a las personas de la tierra, a labrar y a ocupar esta herramienta, a dominar las técnicas de todo el fango que arroja las crecidas del Nilo, hacer quizás conductos de agua y una serie de elementos que van a permitir que la civilización produzca y haya abundancia, finalmente. Y Set está celoso. En el fondo, el tema de Set es estar siempre celoso con respecto a Osiris. Porque no ha logrado, en el fondo, esa popularidad entre la gente. Y, por supuesto, debe vivir en una escasez, antes que nada interior, en su alma, y luego exterior. Porque su tema justamente no es la abundancia. Así que ha realizado un plan, y el plan es darle muerte a Osiris y tomar el reino, y con esto lo hace una trampa y lo mete dentro de un sarcófago que le hace ser exacto a su medida y lo tira al Nilo, y Isis, su consorte, la de Osiris, lo encuentra, y entonces cuando lo encuentra, como Set igual es una deidad, se da cuenta que Isis lo encuentra, y entonces lo vuelve a matar, dividiéndolo en pedacitos y repartiéndolo por todo Egipto. Pero esto no hace sino
eh, mm, prosperar el arquetipo, como multiplicar el efecto de Osiris por todo Egipto, y ahora las cosas están más abundantes, luego de que ahora un pedacito de él está en cada uno de los lugares de la tierra de Egipto. En este sello es un momento exacto, parte de los misterios de Sokar, los misterios que luego van a sembrarse en Grecia, de los cuales pues podemos visualizar en misterios de Eleusis y en los misterios de Orfeo, los misterios de Dionisio. La génesis de todos estos misterios de la tierra están en estos misterios de Osiris, en donde en el día de la renovación del año, haciendo una gran celebración en el país de Egipto, hay un secreto que se sabe en la intimidad, pero nadie lo ve. O sea, se presiente, se conoce, pero no se visualiza así. Y es que se sabe que en algún momento del año, estos dos contrincantes, el que muere y el asesino, beben de la misma copa. Y esa se llama el secreto de los dos compañeros. Porque sin Set, Osiris no hubiese logrado su cometido. Sin esta mutilación y luego sin esta repartija de pedacitos de la semilla, expandida por todo Egipto, no hubiera existido tal prosperidad. Y el próximo año, si queremos abundancia en la tierra de Egipto, vamos a necesitar la presencia de Set. Este es un secreto alquímico que está a la base en el fondo del proceso de transmutación, el proceso de transformación. Finalmente, Osiris necesita de Set, Set necesita de Osiris. Si no tengo la semilla para cortar, no puedo ser cortante. Si soy la semilla, pero no vivo el anigredo, no voy a tener retorno. Así que uno necesita del otro, y por lo cual beben de la misma copa. De hecho, se llama la fiesta de Set, no de la Set, la fiesta de Set, Set con mayúscula, Set, S-E-D. Es un ritual egipcio. El alcance no es por nada en la palabra, ¿cierto? Es un brebaje común y es algo que se mantiene en esos secretos que todos sabemos, en el fondo, pero no se habla así. Pero todos saben, en el momento que van a celebrar en Ávidos esta ceremonia anual, de que estos dos compañeros contrincantes en un nivel son partes de un uno en el otro. Y eso es lo único que asegura el retorno de la vegetación y todos los misterios de Sokar. La divina Mat, después, primero como Hathor, esta vaca celestial, luego va a estar representada por Isis y esta extensión de sus alas, o luego estilizadamente imaginándonos la primera balanza de la justicia, ¿cierto? No podemos tener orden si nos falta un gran elemento. Si nos faltan 180 grados de la circunferencia, no podemos tener orden. Para realizar un ritual en donde recordemos el retorno, vamos entonces anualmente a dar muerte al rey. Esto pasaba en Sumeria y en Egipto. Es decir, se elegía un rey que gustoso era el elegido y que sabía que al final del año, como ceremonia para que él mismo retorne, tiene que morir. Entonces, la ceremonia significaba cambiar de cuerpos, en donde va cambiando el cuerpo, pero el principio de la mat era el mismo. Y en algún punto, entonces, se hizo un salto simbólico y entonces se decidió no matar al rey. Y este ceremonial de del secreto de los dos compañeros es una forma de reemplazar esa literal muerte por un ritual que tenga a nivel
simbólico esta aseguración de que se necesita y se reconoce la importancia de todo lo que pueda significar Set. Muerte, destrucción, nigredo, transformación, descontrol, traición, desconocimiento, misterio. Esto es necesario si queremos asegurar el retorno del rey. Las muertes literales y concretas anuales del rey tenían que ver con una devoción tan grande por el orden cósmico y con tan poco aprecio a la vida individual, porque todo está regulado por el gran orden cósmico y esto va a asegurar un retorno. No importa que no vuelva a la forma exacta, puede haber en una planta o en otro faraón, y hay una tranquilidad inmensa. Todo esto se puede lograr solamente porque el Axis no es el individuo, sino que es lo cósmico. Antes de esto, en Sumeria, ya existía este gran ritual también del rey divino, que con su muerte aseguraba el orden de la tierra. Está Inanna, la diosa del cielo, y ella va a necesitar conocer lo que pasa allá abajo en el mundo de su hermana en Rechtgidal. Quiere ir a visitarla contra todas las advertencias del mundo de arriba, porque en realidad si bajas al mundo de abajo, te van a pasar las cosas del mundo de abajo. No puedes visitar, ni aunque fueres diosa ni dios, el mundo, el inframundo, sin vivir sus leyes, es decir, sin morir. Les cuento esto de tantas cosas que aparecen en este libro, pero que hay un dato que me interesa mucho. Entonces, si Inanna baja, tiene que pasar los 7 estratos hasta llegar realmente a la morada de su hermana. En cada uno de estos estratos le van quitando todos sus ropajes, sus atuendos, todo lo que garantiza que es una diosa que se ha cosmificado, que regula el orden allá arriba. Cuando llega abajo, su hermana solamente la mira y con esto clava la muerte sobre ella. Así que queda colgada de un clavito, dicen. Pero ella se aseguró en este viaje decirle a su visir, Nichumbur, Nanchibur, que baje, si en 3 días ella no retorna, que vaya interceda. Así que así lo hace su visir y negocia en el mundo de los muertos. Es imposible vivir sin esta regulación, así que necesariamente tiene que volver. Y abajo dicen que nunca nadie ha retornado, pero le dan como la oportunidad de que por primera vez comience el ciclo. Dicen, bueno, si es que quieres que retorne, la diosa tiene que llegar a alguien a cambio. Y Nana cuando sube y tiene que decidir a quién enviar, ella decide, bueno, Dumuzi va a ser. Él, mi rey, mi señor, mi consorte, va a bajar en mi nombre, y él llora, le cuesta, pero acepta, porque hay una garantización de que va a retornar al año siguiente. Por lo tanto, cada año, luego, ella va a tener un nuevo rey, el que va a vivir esta ceremonia ritual y en donde este faraón va a morir. Pero va a retornar. Y no hay ningún lado escrito donde alguien se negaba a ser el escogido de Inanna. Porque en realidad la visión no estaba puesta en lo individual, sino en lo cósmico. Así que el retorno está garantizado, en la medida en que lo tengo puntuado desde lo cósmico. Este mismo modelo entonces operó en Egipto. Se encontró cámaras funerarias en ciudades antiguas de Sumeria con muchos muertos, pero que había todo un orden en su arreglo funerario. Y en realidad el único que había muerto naturalmente era el rey y su consorte,
la enterraban viva junto con él, y todo el harem o todo el séquito de empleados, todos también morían en conjunto. Estos se llaman enterramientos satis, muy fuertes. Sat es una palabra india que viene del sánscrito y tiene que ver con ser, existencia. De alguna forma mi ser y mi existencia está comandado por lo cósmico. Así que mi muerte individual, no importa nada, con tal que el retorno del orden se dé. Si es en la India es Dharma, si es en Egipto es Mat, si es en Sumeria es Me, pero va a retornar. El tema del diluvio es un tema arquetípico que no solamente está en el Génesis, no solamente está en Noé, como que va a continuar con la humanidad luego de este gran naufragio del universo, o sea, de todo lo que existía. Existieron Noés anteriores a Noé. Siusudra es tan importante en la historia porque es el que conocemos antes de Utnapishtim y es el que aparece datado en la epopeya de Gilgamesh. ¿Qué es lo simbólico de esto? Que la psique humana ha creado un mitologema del final, donde todo vuelve a ser fagocitado por lo inconsciente, todo vuelve al curso abismal, en donde nada de lo que ha sido figura y cosmificado queda. Todo es una reversa a lo inconsciente. La psique humana es la creadora de estos mitologemas que dan de alguna forma una suerte de explicación, visión de mundo, para ubicar estos elementos o hitos desfavorables dentro de una comprensión del orden mayor. Está la creación del 60 como sistema que regula el tiempo y el espacio. Rigen hasta hoy día para poder ordenar una medición, tiempo y espacio, ¿cierto? En los grados, 60 grados, o sea, 360 grados, podemos hablar de espacio. La Tierra sufría un desfase de 50 segundos anuales. Estos 50 segundos recién en 72 años es algo observable. En 72 años podemos decir que hay un grado desfasado. Pero en 2600 años hay 30 grados desfasados. Cuando se ha desfasado 30 grados, hemos cambiado de era. Podemos decir que estamos en la era de Tauro, la de Géminis. Para que dé la vuelta completa, tienen que pasar 25.920. Los sumerios dividían sus años en 72 semanas de 5 días. Estaban rigiendo el orden del año, en donde habían además 5 días de fiestas. En este sistema sexagesimal, en donde todo va a calzar, y este 72, que es el número de dividir el año en 72 semanas, es el mismo 72 años que se demora realmente en notarse un grado de desfase de la Tierra. Eso no lo pudo haber medido un sumerio, no tenía los elementos científicos para poder notar eso. Llegar al número como de cumplimiento de un ciclo por estas potencias del 60, 60 por 60 por 60, entonces fácilmente se puede llegar a decir que un número simbólico, que es el SOS, el número base del sistema sexagesimal, multiplicado por sí mismo 3 veces, da este número 216, que redoblado va a dar un número
arquetípico. Entonces, estos números son todos simbólicos y están hablando de un orden, una regulación de un tiempo cumplido. Hay una regulación del orden cósmico que de alguna forma nos hace encontrar algún sentido de pertenencia a lo que a veces no comprendemos. Y alguna presencia de lo luminoso hay en esta mezcla entre números mitológicos y números matemáticos que coinciden entre sí. Todos estos elementos que de alguna forma a veces tenemos tan separado entre lo objetivo y lo simbólico, entre lo concreto, entre lo científico y lo analógico, lo mitopoético, y de repente convergen en un sentido de regulación bastante más amplio, bastante más abstracto y bastante más comprensivo, en la medida que comprende todo lo que hay. Esto rige para Oriente y Occidente. Pero quizás el énfasis de Oriente es nunca perder contacto con lo metafórico, porque lo único interesante finalmente es lo absoluto. Y posiblemente el punto de vista de Occidente es la única verdad real y tangible, es la que los números concretos me puedan dar. Es decir, pierdo todo contacto con la lectura mitopoética, porque eso no es lo real, eso es subjetivo. Lo subjetivo y lo objetivo